En Mateo 17:3 dice: y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Qué representa Moisés y Elías? Moisés representa la ley, Elías los profetas, pero Jesús es el cumplimiento de todo ello. Moisés también representa el lugar, el tabernáculo. Elías, las experiencias espirituales sobrenaturales que él mismo vivió. Entonces, cuando hablamos de Moisés, tenemos que pensar que Pedro tenía en mente esto, del lugar, el tabernáculo. Por eso es que cuando ve que ocurre esta transfiguración, él propone construir tres enramadas. Y esto encierra en sí al tabernáculo. Entonces vemos nosotros que en Éxodos 33:9 dice: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Ahí estaba la presencia de Dios, en ese tabernáculo. Y eso es lo que quería conservar Pedro allí, conservar esa presencia. Ahora, en el diálogo de Jesús con la mujer samaritana, dice en Juan 4:20 al 22, nuestros padres, le dice esta mujer, adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Se ve? Que esta mujer tiene un gran interés en el lugar. ¿Por qué? Porque ella todavía está sin Cristo, pero está Cristo frente a ella. Ahora, en el caso de Elías, las experiencias espirituales son potentosas, pero también la debilidad humana es manifiesta en el mismo Elías. En Santiago 5:17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías era sujeto a pasiones, semejante a las nuestras. ¿Qué pasaba con Elías? Elías podía estar en un momento de gloria, de ver todo lo que el Señor había hecho a través de él, pero luego estaba deprimido o iracundo. Y eso nos pasa muchas veces cuando nosotros estamos en búsqueda solo de estas experiencias espirituales. Cuando tenemos esas experiencias espirituales, porque el Señor por misericordia nos da, entonces estamos en el cielo. Pero cuando no las tenemos, comenzamos a decaer en nuestro ánimo, porque algo nos está faltando, algo nos pasa. Estamos siendo almáticos. Alma significa que nosotros vivimos por intelecto, emoción y voluntad. Y las emociones están al tope cuando estamos viviendo una experiencia, y cuando no pasa nada comenzamos a descender. Algo nos está faltando cuando vivimos así, o cuando estamos deseando las experiencias que otros viven. Mira, en Juan, seguimos con el diálogo de Jesús y la mujer samaritana. Juan 16 en adelante dice: Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Tú has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Y muchos de los samaritanos, luego de que habló con Jesús, se fue a contarles a sus samaritanos, y les dice, la palabra, que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Jesús, por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Esto les pareció un acto de un profeta. Esta era una experiencia espiritual que estos samaritanos creyeron a esta mujer y no querían perderse de oír más maravillas de parte de este hombre
llamado Jesús para ellos. Ahora, Jesús entonces es realmente lo que falta cuando nosotros vivimos pendiente de un lugar, como mucha gente dice: yo soy católico, yo soy mormón, yo soy testigo de Jehová, yo soy evangélico, yo soy de la iglesia del pastor tanto, yo soy de aquí, soy de allá. Eso es necesario e importante en el sentido de crecimiento, de poder compartir en el cuerpo de Cristo. Ahora, en muchos lugares solamente hay religión y no está Cristo. ¿Por qué? Porque hay un lugar sagrado. Como llegaban los judíos después de que el arca había desaparecido y ya no estaba, llegaban ahí y la presencia de Dios que ellos tenían ahí ya no estaba, pero ellos seguían haciendo los sacrificios, seguían haciendo todas las cosas igual. ¿Por qué? Porque comenzaron a ser simplemente religiosos. O la gente cuando dice: paso por ahí y veo la cruz y no me gusta porque eso, las personas están poniendo atención a algo. O cuando está la cruz es realmente una iglesia. Y si no está, no. Son cosas, son elementos del lugar. Lo otro, cuando busca experiencias en los cultos simplemente para satisfacerse de esa experiencia, y cuando la logra, cuando creen tenerla, luego decaen. Porque ¿qué le falta? Le falta Cristo. ¿Y qué hace Cristo realmente en nosotros? ¿Cómo marca la diferencia? Ahora, recuerdan que en Juan 17:5 dice que mientras aún él hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿De quién se complace Dios? ¿De nosotros? No, se complace de su Hijo. Nosotros estamos en su Hijo, y si no estuviésemos en su Hijo, no podríamos ir al Padre, porque Él es el único medio para llegar al Padre. Pero todos nosotros, con nuestras diferencias, con nuestros pecados, con todo lo que tenemos, que solo Él puede limpiar y puede santificar, estamos en Cristo unidos, en Él. Por eso es que podemos seguir unidos aún con nuestras grandes diferencias, porque Él nos une. Ahora, cuando estos discípulos dejaron de ver a Moisés y Elías, dice que alzaron sus ojos y no vieron a nadie, sino solo a Jesús. Porque Él debe ser nuestro enfoque, tener puesta la mirada en el autor y consumador de la fe, dice la palabra. Seguimos con el diálogo de la mujer samaritana con Jesús. Respondió Jesús y le dijo: si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, del agua que estaba sacando esta mujer del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto está fluyendo ahora del interior de la persona. No es del lugar, no es de la experiencia externa que me satisface. Hay algo en el interior. En Juan 4:23 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cómo adorar al Padre en espíritu si no tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros? ¿Cómo le adoraremos en verdad si no es Cristo en nosotros? Él es la verdad, no nosotros. Él es la verdad. Y nosotros nos gozamos en la verdad, porque cuando la verdad viene a nosotros, la verdad nos hace libres. Dice: porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. ¿Por qué busca que le adoren estos adoradores en espíritu y en verdad? Porque esos son los que están en Cristo Jesús. Si somos hijos de Dios es porque estamos en el Hijo. En Cristo se satisface la complacencia del Padre y Cristo es su voluntad. Por eso dijo: a Él oíd.
En Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Quien le oye a él entonces recibe el espíritu y la vida. Y esto pasó con los samaritanos que oyeron a Jesús. Miren, en Juan 4:38 al 42 dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Acá hay una diferencia, no es solo el profeta, es el Salvador del mundo, el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si tú tienes hambre de la palabra de Dios, es tu mayor experiencia espiritual, porque esa hambre de la palabra de Dios te edifica y te llena de su espíritu. Y esa palabra está siempre cerca tuyo. No es algo que tiene que ser movido por una emoción, sino por la búsqueda del espíritu que tiene en ti para buscar la verdad que Cristo quiere que tú descubras. Si te pones en sus manos y conoces su voluntad, buscas su voluntad, entonces no es que camines siempre en un estado emocional parejo, porque somos humanos, pero ese alto y bajo ya no será sin esperanza ni para gloriarse, será reconociendo la gloria de Dios en tu vida. Tenemos un lugar, hemos vivido y viviremos grandes experiencias espirituales, pero nada puede reemplazar la nueva vida que Cristo nos da. Ahora estamos en Él, Cristo es nuestro lugar, y Él nos ha provisto de su Espíritu para que cada vez que oímos su voz por medio de la palabra, tengamos una maravillosa experiencia espiritual como la de los samaritanos. Todos comenzamos por ir a un lugar o tener o desear experiencias espirituales, pero si Cristo es nuestro Señor y Salvador, todo lo que necesitas de Él es que confiemos en su voluntad para andar como Él anduvo. Y te digo algo, su vida en la tierra no fue para nada monótona o aburrida. Será una vida abundante, la tuya y la mía, mediante nuestra fe y confianza, solo en Él. Un abrazo.